Sagitario avanza como una flecha encendida atravesando la oscuridad del mundo. No nació para permanecer inmóvil ni para construir refugios eternos en lugares pequeños. Su espíritu pertenece al horizonte, a la distancia, al territorio desconocido donde otros dudan entrar. Cuando el miedo intenta detenerlo, algo ancestral despierta dentro de él, una fuerza indomable que transforma la incertidumbre en combustible y el peligro en una promesa de expansión. Existe en Sagitario una conexión profunda con el fuego celeste de los grandes viajeros del destino. Su energía no soporta cadenas emocionales, límites mentales ni caminos repetidos. Cada vez que avanza sin miedo, el universo parece abrir puertas invisibles frente a sus pasos. Las coincidencias aparecen, las oportunidades surgen y las personas correctas llegan en el momento exacto, como si el cosmos reconociera el valor de quien se atreve a caminar hacia lo imposible. Sagitario no teme comenzar desde cero porque entiende que toda caída es un entrenamiento espiritual. Mientras otros se consumen pensando en el fracaso, él descubre lecciones ocultas dentro de cada batalla. Su mente se expande en medio de las crisis y su corazón encuentra esperanza incluso en las ruinas. Hay algo heroico en esa manera de levantarse sonriendo cuando la tormenta todavía no termina. Cuando Sagitario decide creer en sí mismo, se convierte en un faro imposible de ignorar. Su presencia transmite movimiento, entusiasmo y una confianza casi sobrenatural. No necesita garantías para actuar porque su esencia comprende que la vida recompensa a quienes se lanzan antes de tener todas las respuestas. Esa valentía es precisamente la llave de su destino. Los astros concedieron a Sagitario el don de mirar más lejos que los demás. Donde otros observan obstáculos, él percibe caminos secretos. Donde otros ven finales, él imagina comienzos gigantescos. Su visión rompe fronteras mentales y despierta posibilidades dormidas. Por eso, cuando Sagitario avanza sin miedo, inspira revoluciones silenciosas en quienes lo rodean. Su ejemplo demuestra que la libertad no se encuentra esperando, sino conquistando. El fuego de Sagitario no es destructivo, es un fuego de expansión, de descubrimiento y de despertar espiritual. Tiene la capacidad de iluminar las partes dormidas del alma humana. Cada aventura que vive deja marcas de sabiduría. Cada riesgo asumido fortalece su espíritu. Cada desafío vencido lo acerca más a la versión legendaria de sí mismo. Hay momentos en que el universo pone a prueba a Sagitario con pérdidas, decepciones o caminos inciertos. Pero incluso entonces, su naturaleza se rehúsa a rendirse. Puede caer agotado, puede sentirse traicionado o confundido, pero jamás permanece derrotado demasiado tiempo. Algo dentro de él recuerda constantemente que nació para seguir avanzando. Esa memoria espiritual es una de sus mayores armas. Sagitario comprende que el miedo es una prisión invisible creada por la duda. Por eso, cuando rompe esa barrera interior, se vuelve prácticamente imparable. Su energía se acelera, su intuición se vuelve más fuerte y su magnetismo crece. La suerte comienza a acompañarlo porque el universo responde al movimiento valiente. Cada paso decidido envía una señal poderosa al destino. En el amor, en los sueños y en las metas imposibles, Sagitario se transforma cuando deja atrás el temor. Ama con intensidad, lucha con pasión y persigue sus ideales con una fe feroz. Aunque el mundo intente apagar su entusiasmo, siempre encuentra una razón para volver a creer. Su espíritu está diseñado para renacer una y otra vez. Existe una grandeza épica en la manera en que Sagitario enfrenta la vida. No busca sobrevivir, busca experimentar la inmensidad de la existencia. Quiere descubrir, conquistar, aprender y expandirse hasta tocar los límites del cielo. Su alma no tolera la mediocridad ni la resignación. Necesita sentir que avanza hacia algo inmenso. Cuando Sagitario deja de escuchar las voces que intentan sembrar miedo, ocurre una transformación poderosa. La inseguridad desaparece y surge el guerrero filosófico del zodiaco, un ser guiado por la visión, la esperanza y la verdad interior. Entonces ya no camina con dudas. Camina como alguien que entiende que el destino favorece a quienes se atreven a desafiarlo. El universo observa con admiración a Sagitario cuando se lanza hacia sus sueños sin retroceder. Porque pocas fuerzas son tan poderosas como un espíritu libre decidido a conquistar su propio cielo. Cuando Sagitario avanza sin miedo, no solo desafía los límites visibles del mundo, también rompe las barreras invisibles que habitan en la conciencia colectiva. Su impulso no nace únicamente del deseo de conquistar territorios externos, sino de una necesidad profunda de expansión interior.
Existe en este signo una brújula secreta orientada hacia la verdad, una fuerza silenciosa que lo empuja a cuestionar aquello que otros aceptan sin resistencia. Allí donde muchos obedecen antiguas estructuras por costumbre, Sagitario siente la urgencia espiritual de explorar nuevas posibilidades. Ese movimiento no siempre es comprendido. La naturaleza sagitariana incomoda a quienes han elegido la quietud como refugio. Su fuego revela lo que otros intentan ocultar, porque su esencia está conectada con la honestidad brutal del universo. Cuando avanza sin miedo, Sagitario no solo se libera a sí mismo, también desenmascara ilusiones ajenas. Su sola existencia recuerda que vivir encadenado a certezas pequeñas es una forma de renunciar al infinito. Por eso, muchas veces el camino de Sagitario implica atravesar etapas de soledad. No porque carezca de compañía, sino porque su evolución exige desprenderse de quienes temen crecer. Hay vínculos que se rompen cuando este signo decide obedecer el llamado de su alma. Hay puertas que se cierran porque su energía ya no cabe en espacios estrechos. Aunque esas despedidas puedan doler, en cada pérdida se esconde una iniciación sagrada. El universo vacía sus manos para prepararlas para algo más grande. Esa capacidad de soltar define gran parte de su poder. Sagitario comprende, incluso sin explicarlo, que aferrarse es una contradicción para quien nació bajo el mandato expansivo de Júpiter, el gran benefactor celeste. Su regente le concede una visión superior, la certeza de que todo final contiene una semilla de renacimiento. Mientras otros luchan por conservar lo conocido, Sagitario intuye que la abundancia verdadera aparece cuando se tiene el valor de dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo. En su viaje también existe una relación única con la fe. No una fe ciega ni ingenua, sino una confianza nacida de la experiencia del riesgo. Cada vez que se lanzó al vacío y encontró alas invisibles, su espíritu fortaleció un pacto secreto con el cosmos. Por eso puede avanzar incluso en medio de la incertidumbre. Su alma recuerda victorias que la razón olvida. Esa memoria energética le susurra que los caminos imposibles suelen conducir a destinos extraordinarios. El miedo, cuando aparece, no tiene sobre Sagitario el mismo efecto paralizante que sobre otros signos. Para él, el temor suele convertirse en señal de crecimiento inminente. Si algo lo intimida, sabe que detrás de esa frontera psicológica existe una expansión esperando ser conquistada. Esa comprensión transforma al miedo en un portal. Lo atraviesa porque reconoce que al otro lado siempre aguarda una versión más sabia y poderosa de sí mismo. Pocos signos poseen una relación tan intensa con el propósito como Sagitario. Incluso cuando parece desviarse, en realidad está recolectando fragmentos de sabiduría necesarios para una misión superior. Sus aparentes extravíos son parte de una cartografía invisible trazada por los astros. Cada error contiene enseñanza, cada demora encierra preparación, cada tropiezo moldea la fortaleza requerida para desafíos mayores. Cuando su energía está alineada, se convierte en una fuerza profética. Intuye futuros posibles, detecta oportunidades antes de que se manifiesten y siente el pulso oculto de los acontecimientos. No se trata de simple optimismo, es una percepción expandida alimentada por su conexión natural con planos superiores de conciencia. Su fuego no solo ilumina el presente, también anticipa amaneceres. Sin embargo, el verdadero triunfo de Sagitario no está en conquistar el mundo exterior, sino en dominar su propio exceso. Su fuego puede impulsarlo hacia grandes hazañas, pero también dispersarlo si olvida enfocar su visión. La evolución suprema de este signo consiste en aprender que la libertad no es huida, sino dirección consciente. Cuando comprende esto, su energía deja de ser un relámpago errante y se convierte en un rayo certero capaz de transformar realidades. En ese instante, emerge la versión más elevada de su arquetipo, el arquero sagrado que no dispara al azar, sino hacia estrellas elegidas con absoluta claridad. Entonces cada paso adquiere sentido, cada palabra inspira, cada acción deja huella. El universo contempla ese despertar como contempla el ascenso de un cometa invencible. Porque cuando Sagitario avanza sin miedo y con propósito, ninguna sombra puede detener la expansión de su destino. Se convierte en testimonio viviente de una ley eterna. Quien se atreve a caminar hacia lo desconocido con el corazón encendido termina descubriendo que el infinito siempre estuvo aguardando su llegada. Sagitario posee una relación casi mística con el movimiento. No fue creado para permanecer demasiado tiempo en el mismo estado emocional, mental o espiritual. Su energía necesita avanzar porque en el fondo sabe que el estancamiento debilita el alma. Cuando permanece inmóvil por obligación,
comienza a sentir que algo dentro de él se apaga lentamente. Por eso, cuando decide avanzar sin miedo, no solo recupera su fuerza, recupera su verdadera naturaleza. Hay un instante decisivo en la vida de Sagitario en el que comprende que muchas de sus antiguas limitaciones nunca fueron reales. Descubre que gran parte de las barreras que lo rodeaban habían sido construidas por el temor colectivo, por voces derrotadas que intentaron enseñarle prudencia disfrazada de resignación. Ese despertar cambia todo. Porque desde ese momento deja de pedir permiso para expandirse. Comprende que su misión no es adaptarse a la pequeñez ajena, sino recordar al mundo que la existencia puede ser inmensa. En la profundidad de su esencia existe un espíritu conquistador que no busca dominar personas, sino conquistar experiencias, conocimiento y evolución. Cada viaje transforma su conciencia. Cada conversación significativa abre nuevas dimensiones en su mente. Cada desafío vencido fortalece una identidad que jamás termina de construirse por completo. Sagitario vive en permanente transformación, y allí reside parte de su grandeza. Muchos signos encuentran seguridad en la estabilidad, pero Sagitario encuentra seguridad en su capacidad para sobrevivir al cambio. Esa diferencia lo convierte en un ser extraordinariamente adaptable. Mientras otros colapsan cuando el destino altera sus planes, él posee la habilidad de reconstruirse rápidamente. Su fuego interior no depende completamente de las circunstancias externas. Incluso en medio del caos, conserva una llama de esperanza imposible de extinguir. Cuando Sagitario cae, rara vez permanece mirando sus heridas demasiado tiempo. Hay una fuerza solar en su interior que lo obliga a levantarse. Puede atravesar decepciones profundas, pérdidas dolorosas o traiciones inesperadas, pero tarde o temprano vuelve a mirar hacia adelante. Esa capacidad de renacimiento constante es una de sus armas espirituales más poderosas. Cada crisis superada aumenta su sabiduría y amplía su resistencia emocional. El universo suele probar a Sagitario precisamente a través de la libertad. Muchas veces se enfrenta a situaciones donde debe elegir entre la comodidad y la verdad de su alma. Y aunque algunas etapas puedan hacerlo dudar, en lo más profundo siempre termina escuchando el llamado de lo auténtico. No nació para vivir encerrado en vidas ajenas ni para obedecer destinos impuestos por otros. Su espíritu reclama autenticidad con una intensidad feroz. Esa autenticidad lo convierte en un signo magnético. Las personas perciben en Sagitario algo difícil de explicar, una energía que inspira valentía. Incluso cuando no intenta hacerlo, despierta en otros el deseo de arriesgarse más, de creer nuevamente en sus sueños y de escapar de las cadenas invisibles que los limitan. Su fuego contagia movimiento. Su entusiasmo tiene el poder de reactivar almas dormidas. Existe también en Sagitario una conexión especial con la visión del futuro. Mientras muchos quedan atrapados en el peso del pasado, él posee la capacidad de imaginar horizontes nuevos incluso después de las derrotas más duras. Esa habilidad es profundamente espiritual. Significa que su conciencia no se alimenta únicamente de la memoria, sino también de la posibilidad. Sagitario sobrevive porque siempre encuentra algo en lo cual creer. Cuando el miedo desaparece de su camino, surge una versión casi legendaria de este signo. Su intuición se acelera. Su mente se vuelve más creativa. Su energía comienza a atraer oportunidades alineadas con su propósito. Parece como si el universo recompensara su valentía abriendo senderos secretos frente a él. Lo que antes parecía imposible comienza a manifestarse con naturalidad. Sin embargo, el verdadero poder de Sagitario no consiste únicamente en avanzar, sino en hacerlo conservando la fe incluso cuando el panorama parece incierto. Ese es su acto más heroico. Continuar creyendo cuando otros ya se rindieron. Continuar soñando cuando todo parece perdido. Continuar caminando cuando todavía no existe ninguna garantía visible de éxito. En muchos momentos de su vida, Sagitario siente una inquietud imposible de explicar con lógica. Es como si algo superior lo llamara constantemente hacia otra etapa, otro lugar o una versión más elevada de sí mismo. Esa sensación no es casual. Es el eco de su destino empujándolo hacia la expansión. Ignorarla suele traer vacío, obedecerla despierta poder. A diferencia de otros signos que necesitan certezas para actuar, Sagitario aprende a confiar en la experiencia directa. Descubre que muchas de las respuestas que busca no aparecerán en teorías ni promesas ajenas, sino en el acto mismo de avanzar. Por eso su sabiduría nace del camino recorrido. Cada error le enseña.
cada aventura le revela una parte desconocida de sí mismo. Hay algo profundamente épico en esa manera de existir. Sagitario entiende que la vida no fue creada para observarse desde la distancia, sino para vivirse intensamente. Su espíritu rechaza la mediocridad porque presiente que el alma humana fue diseñada para algo más grande que simplemente sobrevivir. Necesita sentir expansión, descubrimiento y propósito. Cuando finalmente deja atrás el miedo por completo, se transforma en una fuerza imparable. Ya no camina buscando aprobación. Ya no se detiene por antiguas inseguridades. Ya no reduce su luz para encajar. En ese estado, Sagitario encarna el fuego puro de la evolución, un viajero espiritual que avanza hacia lo desconocido con el corazón encendido y la mirada fija en horizontes que otros todavía ni siquiera pueden imaginar. Sagitario carga dentro de sí una energía imposible de domesticar completamente. Aunque el mundo intente imponerle límites, horarios emocionales o fronteras mentales, siempre existe una parte de su alma mirando más allá de lo permitido. Esa necesidad de expansión no es un capricho pasajero, es un mandato cósmico grabado en su esencia desde el nacimiento. Por eso, cuando decide avanzar sin miedo, ocurre algo más profundo que un simple acto de valentía, despierta la memoria ancestral de quien nació para explorar territorios donde otros jamás se atreverían a entrar. En muchos momentos de su vida, Sagitario siente que existe algo inmenso esperándolo detrás de cada decisión arriesgada. Esa sensación se vuelve más fuerte cuando abandona la obediencia al miedo. Entonces comienza a percibir señales, sincronías y oportunidades que antes permanecían ocultas. El universo parece responder a su movimiento porque la energía sagitariana está profundamente ligada al principio de expansión universal. Cuando este signo avanza, activa corrientes invisibles que aceleran acontecimientos y atraen experiencias transformadoras. Existe también en Sagitario una rebeldía espiritual muy particular. No se conforma con aceptar versiones superficiales de la realidad. Necesita comprender el sentido profundo de las cosas. Busca significado incluso en medio de las crisis más dolorosas. Mientras otros signos pueden detenerse únicamente en el sufrimiento, Sagitario intenta descubrir qué enseñanza secreta se esconde detrás de cada desafío. Esa búsqueda constante de verdad fortalece su espíritu y lo vuelve más sabio con el tiempo. Su relación con el fracaso también es distinta. Aunque puede sentir decepción o rabia, rara vez interpreta una derrota como un final absoluto. En el fondo comprende que la vida es movimiento y que ningún resultado tiene poder suficiente para definir completamente su destino. Esa mentalidad le permite recuperarse con una velocidad sorprendente. Donde otros quedan atrapados en la frustración, Sagitario transforma la experiencia en impulso para el próximo intento. Hay algo casi mítico en la manera en que este signo enfrenta los cambios inesperados. Muchos temen perder estabilidad porque sienten que sin control todo se derrumba. Sagitario, en cambio, descubre versiones más poderosas de sí mismo precisamente en medio de la incertidumbre. El caos puede convertirse en su escenario de transformación. Las rutas desconocidas despiertan su inteligencia instintiva. Las crisis obligan a su espíritu a expandirse más allá de antiguos límites. Por eso, cuando Sagitario deja atrás el miedo, comienza a actuar con una intensidad inspiradora. Ya no espera el momento perfecto. Ya no necesita garantías absolutas para moverse. Comprende que la acción valiente tiene un poder creador inmenso. Cada paso decidido modifica su realidad energética y abre posibilidades nuevas. Esa es una de las razones por las que muchas veces parece atraer suerte inesperada. No se trata únicamente de fortuna, es la consecuencia natural de alguien que se atreve a entrar en territorios donde otros nunca llegan. La energía de Júpiter, su regente, le concede además una capacidad extraordinaria para renacer mentalmente después de las tormentas. Incluso cuando la vida lo golpea con dureza, Sagitario conserva la habilidad de volver a creer. Esa esperanza no siempre nace de la lógica, muchas veces surge de una certeza intuitiva imposible de explicar racionalmente. Algo en su interior le recuerda constantemente que el horizonte aún guarda promesas. Sin embargo, uno de sus mayores desafíos consiste en no desperdiciar su fuego en direcciones vacías. Su impulso natural hacia la expansión puede llevarlo a dispersarse si olvida conectar con un propósito verdadero. La evolución espiritual de Sagitario ocurre cuando comprende que la libertad auténtica no significa escapar de todo compromiso, sino elegir conscientemente aquello que merece su energía. Cuando descubre una causa alineada con su alma, su poder se multiplica de manera extraordinaria.
En ese estado elevado, Sagitario se convierte en un visionario. Su mente comienza a proyectarse más allá de los límites ordinarios. Percibe futuros posibles, detecta oportunidades invisibles y desarrolla una confianza magnética capaz de influir en quienes lo rodean. Muchas personas encuentran inspiración en su manera de enfrentar la vida porque representa una fuerza que se rehúsa a aceptar la derrota como destino definitivo. También existe en este signo una necesidad profunda de conquistar el miedo al juicio ajeno. Durante ciertas etapas puede sentirse incomprendido por pensar diferente o por perseguir caminos poco convencionales. Pero cuando supera esa barrera psicológica, ocurre una liberación inmensa. Deja de reducirse para encajar y comienza a mostrarse con autenticidad absoluta. Esa autenticidad activa una energía poderosa que atrae experiencias mucho más alineadas con su verdadera esencia. Sagitario no nació para vivir en pequeño. Su espíritu necesita sentir que crece, que aprende y que atraviesa fronteras internas y externas. Por eso, cada vez que decide avanzar sin miedo, fortalece una conexión sagrada con su destino. El universo responde a quienes tienen el valor de abandonar la inmovilidad. Y pocos signos poseen una relación tan intensa con ese impulso evolutivo como Sagitario. Hay momentos en que su fuego interior parece convertirse en una antorcha capaz de atravesar cualquier oscuridad. Incluso cuando no tiene todas las respuestas, continúa avanzando. Incluso cuando el camino es incierto, mantiene la mirada fija en el horizonte. Esa perseverancia nacida de la fe es una de sus mayores virtudes espirituales. Con el tiempo, Sagitario descubre que su verdadera misión no consiste únicamente en alcanzar metas personales, sino en demostrar que el alma humana puede romper sus propios límites. Su vida se transforma entonces en un símbolo de expansión, valentía y conquista interior. Y cuando finalmente entiende que el miedo jamás debía gobernar su camino, se convierte en una fuerza imposible de contener, un arquero celestial avanzando hacia lo desconocido con el fuego de las estrellas ardiendo dentro del pecho. Sagitario posee un vínculo secreto con la idea del destino. Aunque muchas veces aparenta improvisar o dejarse llevar por el impulso del momento, en lo más profundo existe una fuerza intuitiva guiando sus pasos hacia experiencias necesarias para su evolución. Incluso sus aparentes desvíos terminan convirtiéndose en caminos de aprendizaje. Nada en su vida ocurre de manera completamente vacía. Cada encuentro, cada aventura y cada ruptura contiene códigos espirituales destinados a expandir su conciencia. Cuando Sagitario avanza sin miedo, comienza a comprender que el universo no responde únicamente a las acciones visibles, sino también a la energía interna desde la cual esas acciones nacen. Si actúa desde la confianza, la realidad parece abrirse. Si actúa desde el entusiasmo auténtico, aparecen posibilidades inesperadas. Su fuego interior funciona como un llamado energético que atrae escenarios acordes a la intensidad de su visión. Por eso, cuando realmente cree en algo, su capacidad de manifestación se vuelve extraordinaria. Existe también en Sagitario una conexión muy poderosa con la conquista del tiempo. Mientras otros viven atrapados en culpas pasadas o ansiedad futura, este signo posee la capacidad de lanzarse completamente hacia el presente. Cuando está alineado con su esencia, vive cada experiencia con una intensidad total. Esa presencia absoluta le permite absorber lecciones, descubrir oportunidades y conectar con personas de forma profunda y transformadora. Sin embargo, una de las batallas más silenciosas que enfrenta Sagitario ocurre dentro de sí mismo. Su espíritu desea volar alto, pero a veces su propia mente intenta detenerlo recordándole antiguas caídas o errores. En ciertos periodos puede sentir dudas internas que contradicen su naturaleza expansiva. Pero precisamente allí aparece una de sus pruebas espirituales más importantes, aprender a no traicionarse por miedo al fracaso. Cada vez que Sagitario supera esa lucha interior, su energía cambia radicalmente. La inseguridad deja de controlar sus decisiones y surge una versión mucho más poderosa de su identidad. Entonces ya no actúa buscando validación externa. Actúa porque comprende que negar su esencia sería apagar el fuego que lo mantiene vivo. Ese despertar marca un antes y un después en su destino. La energía sagitariana también posee una dimensión filosófica profundamente épica. No le basta simplemente con acumular experiencias, necesita extraer significado de ellas. Su alma busca principios, verdades universales y comprensiones superiores capaces de darle sentido al viaje humano. Por eso muchas veces se siente atraído por conocimientos espirituales, culturas diferentes o caminos de sabiduría que expandan su percepción del mundo.
Cuando Sagitario se conecta con esa dimensión superior, se transforma en un explorador del alma. Ya no solo viaja físicamente, comienza a viajar espiritualmente hacia niveles más elevados de conciencia. Comprende que la verdadera libertad no depende únicamente de romper barreras externas, sino también de liberarse de las cadenas invisibles del miedo, la culpa y las limitaciones mentales. Hay algo profundamente inspirador en la manera en que Sagitario enfrenta la incertidumbre. Donde otros necesitan controlar cada detalle para sentirse seguros, él aprende a confiar en el movimiento mismo de la vida. Esa confianza no significa ingenuidad, significa comprensión profunda de que el crecimiento siempre exige atravesar territorios desconocidos. Sagitario entiende que quien jamás se arriesga termina viviendo muy por debajo de su verdadero potencial. Por eso el universo suele recompensarlo cuando se atreve a avanzar incluso sin garantías. Cada acto de valentía fortalece su conexión con la abundancia energética de Júpiter. Nuevas oportunidades aparecen, personas influyentes llegan a su camino y situaciones aparentemente imposibles comienzan a destrabarse. La vida parece responder a su audacia porque la expansión es el lenguaje natural de su signo. Aún así, Sagitario debe aprender que no toda batalla merece ser peleada. Parte de su evolución consiste en elegir cuidadosamente dónde dirigir su fuego. Cuando dispersa su energía en conflictos inútiles o caminos sin propósito, siente agotamiento y vacío. Pero cuando enfoca su pasión hacia metas alineadas con su verdad interior, desarrolla una fuerza imponente capaz de mover montañas. También existe en Sagitario una relación muy intensa con la inspiración. Su espíritu necesita sentir entusiasmo para mantenerse vivo. Cuando pierde conexión con aquello que lo motiva, su energía disminuye y aparece una sensación de encierro interno. Por eso su destino siempre termina empujándolo hacia experiencias que reactiven su fuego. La rutina excesiva debilita su esencia, la expansión la fortalece. Con el paso del tiempo, Sagitario descubre que muchas de las pruebas más duras de su vida no fueron castigos, sino entrenamientos espirituales. Cada decepción fortaleció su discernimiento. Cada caída aumentó su resistencia. Cada momento de soledad le enseñó a confiar más en sí mismo. Todo aquello que parecía quebrarlo en realidad estaba preparando una versión más sabia y poderosa de su espíritu. Cuando finalmente comprende esto, deja de ver los obstáculos como enemigos. Empieza a percibirlos como portales de transformación. Entonces su manera de caminar por el mundo cambia por completo. Ya no se paraliza frente a lo desconocido. Ya no retrocede ante la incertidumbre. Su mirada adquiere la determinación de quien sabe que el crecimiento siempre espera más allá del miedo. En ese estado elevado, Sagitario se convierte en una fuerza inspiradora imposible de ignorar. Su presencia transmite expansión, coraje y visión. No necesita imponer su poder, lo irradia naturalmente. Representa la energía de quienes se atreven a abandonar la pequeñez para perseguir horizontes gigantescos. Y mientras otros observan el abismo con temor, Sagitario avanza con el fuego del universo latiendo en el pecho, comprendiendo que cada paso hacia lo desconocido es también un paso hacia la grandeza de su verdadero destino. Sagitario también porta una dimensión interna que pocas veces se menciona con claridad, la tensión constante entre la expansión infinita y la necesidad de arraigo espiritual. Aunque su naturaleza lo impulsa hacia lo desconocido, existe dentro de él una búsqueda silenciosa de sentido profundo, una especie de hogar invisible que no está hecho de lugares, sino de convicciones. Cuando avanza sin miedo, esa tensión no desaparece, sino que se armoniza, transformándose en una brújula interna que le permite moverse sin perderse. En su viaje vital, Sagitario experimenta momentos en los que la realidad parece exigirle paciencia, algo que no siempre encaja con su impulso natural. Sin embargo, en esas pausas forzadas se esconde una de sus mayores evoluciones. Aprende que el crecimiento no siempre es velocidad, sino también maduración. Aprende que no todo horizonte debe ser conquistado de inmediato. Y aunque su fuego interno pueda inquietarse en la quietud, es precisamente allí donde su visión se refina y su propósito se vuelve más nítido. Existe en este signo una relación particular con la verdad. No una verdad rígida o absoluta, sino una verdad viva, en constante expansión. Sagitario no se conforma con versiones cerradas del mundo. Intuye que la realidad es mucho más grande que cualquier explicación única. Por eso su mente cuestiona, investiga y reinterpreta constantemente lo que percibe.
Esta búsqueda lo lleva a romper estructuras mentales que otros consideran intocables, lo que puede aislarlo en ciertos momentos, pero también lo convierte en un pionero de la conciencia. Cuando Sagitario avanza sin miedo, activa una especie de resonancia energética con el entorno. Su movimiento no es neutro, altera el campo que lo rodea. Las personas cercanas a él sienten ese impulso de cambio, aunque no siempre lo comprendan. Su presencia puede despertar entusiasmo o incomodidad, porque representa la posibilidad constante de transformación. Allí donde aparece, la inercia pierde fuerza. Hay una característica profundamente espiritual en su forma de enfrentar la vida, la confianza en que lo desconocido no es amenaza, sino invitación. Esta percepción no surge de la lógica, sino de una memoria interior que le recuerda que el universo no está diseñado para destruirlo, sino para expandirlo. Esa certeza lo empuja a cruzar umbrales que otros evitan, incluso cuando no existen garantías visibles de éxito. A nivel emocional, Sagitario vive una intensidad particular que no siempre se expresa de forma lineal. Puede parecer ligero o desapegado, pero en realidad experimenta profundidades emocionales que procesa a través del movimiento. No se queda demasiado tiempo en estados fijos porque su forma de sanar es avanzar. El desplazamiento físico o simbólico se convierte en su mecanismo de integración emocional. Uno de sus aprendizajes más importantes ocurre cuando descubre que no todas las batallas externas reflejan una verdadera conquista interna. Puede ganar experiencias, acumular vivencias y atravesar territorios desconocidos, pero si no integra lo aprendido, el viaje pierde su dimensión sagrada. Por eso su evolución más elevada sucede cuando comienza a detenerse lo suficiente como para comprender lo que ha conquistado. Sagitario también enfrenta el desafío de la dispersión energética. Su entusiasmo natural puede llevarlo a iniciar múltiples caminos sin concluir algunos de ellos. Sin embargo, cuando logra canalizar su fuego hacia un propósito claro, su poder se multiplica. Se convierte entonces en una fuerza de enfoque expansivo, capaz de avanzar en múltiples direcciones sin perder coherencia interior. En lo profundo de su arquetipo existe una vocación de guía, aunque no siempre la reconozca. Sagitario inspira no por imposición, sino por ejemplo. Su manera de vivir actúa como una señal para otros que han olvidado su propio impulso de libertad. Sin proponérselo, despierta en quienes lo rodean la idea de que es posible vivir de manera más auténtica, más valiente y más abierta al misterio. Su relación con el destino es también compleja. A veces siente que lo crea, otras veces que lo sigue. Pero en realidad, Sagitario se mueve en una interacción constante con él. Cada decisión valiente reconfigura su línea de vida. Cada acto de fe abre bifurcaciones inesperadas. Cada renuncia al miedo modifica su trayectoria energética. Su destino no está escrito en piedra, se escribe en movimiento. Cuando logra integrar todas estas dimensiones, Sagitario se convierte en un arquetipo de expansión consciente. Ya no es solo el viajero impulsivo ni el buscador incansable. Se transforma en alguien que entiende el valor del equilibrio entre impulso y dirección, entre libertad y propósito, entre riesgo y sabiduría. Esa síntesis lo eleva a un estado de conciencia donde su fuego deja de ser errático y se vuelve luminoso. En ese punto, su avance sin miedo adquiere una cualidad casi trascendente. Ya no es solo movimiento hacia afuera, sino también ascenso interior. Cada paso en el mundo físico refleja un paso en su evolución espiritual. Cada decisión externa se convierte en un acto de alineación con su esencia más profunda. Y así, Sagitario continúa su camino como una fuerza que no se detiene, no porque ignore el peligro, sino porque ha aprendido a ver en cada incertidumbre una puerta abierta hacia una versión más amplia de sí mismo. Sagitario también alberga una dimensión silenciosa que rara vez se percibe desde fuera, la capacidad de sostener la contradicción interna entre el deseo de libertad absoluta y la necesidad de encontrar un sentido que lo contenga. Esa dualidad no lo debilita, lo refina. Le enseña que la verdadera expansión no consiste únicamente en ir más lejos, sino en integrar lo que descubre en cada tramo del camino. Cuando avanza sin miedo, esa integración se vuelve más profunda, porque cada experiencia deja de ser un simple episodio y se transforma en parte de su identidad en evolución. Dentro de su naturaleza existe una memoria arquetípica de exploradores, mensajeros y buscadores de verdades superiores. Esa memoria no se expresa como recuerdo consciente, sino como impulso instintivo. Sagitario siente que la vida es demasiado grande para ser vivida desde la resignación o la repetición. Por eso, incluso en los momentos de aparente calma, su espíritu sigue proyectándose hacia horizontes lejanos.
No es incapacidad de permanecer, sino necesidad de trascender. Cuando este signo se enfrenta a lo desconocido sin miedo, activa un mecanismo interno de ampliación perceptiva. Su mente comienza a captar matices que antes pasaban desapercibidos. Su intuición se vuelve más aguda, no porque reciba más información externa, sino porque deja de filtrar la realidad a través del temor. El miedo reduce el mundo, la valentía lo expande. En Sagitario, esa diferencia se vuelve especialmente visible. Existe también una relación profunda entre su energía y la idea de propósito dinámico. No se trata de una misión fija e inmutable, sino de un rumbo que se redefine constantemente a medida que crece. Sagitario no está destinado a permanecer en una sola versión de sí mismo. Su destino es la transformación continua. Cada etapa de su vida exige una identidad ligeramente distinta, una comprensión más amplia, una mirada más abierta. Esa constante reinvención puede generar inestabilidad aparente, pero en realidad es coherencia con su naturaleza expansiva. En su recorrido vital, Sagitario descubre que la confianza no es un estado permanente, sino una decisión que debe renovarse en cada salto al vacío. Hay momentos en los que no tiene certezas externas, pero sí una certeza interna que se construye sobre experiencias previas de supervivencia espiritual. Ha caído antes y ha vuelto a levantarse. Ha perdido caminos y ha encontrado otros más amplios. Esa historia personal se convierte en una base invisible de fe que lo sostiene incluso cuando el panorama es incierto. Su relación con la libertad también evoluciona con el tiempo. Al inicio puede entenderla como ausencia de límites, como escape de todo lo que lo condiciona. Pero a medida que madura, comprende que la libertad verdadera implica responsabilidad sobre el propio destino. No es huir, sino elegir con conciencia qué batallas merecen su energía. No es dispersión, sino dirección consciente dentro del movimiento. Esa comprensión eleva su fuego de impulso a sabiduría. Sagitario posee además una forma particular de aprender que está profundamente ligada a la experiencia directa. La teoría por sí sola no satisface su espíritu. Necesita vivir lo que entiende, atravesarlo, sentirlo en la piel y en el alma. Por eso su camino suele estar lleno de ensayo y error, pero cada error tiene un valor iniciático. Nada en su historia es desperdicio si logra extraer de ello una verdad más amplia. Cuando avanza sin miedo, también se activa en él una especie de sincronía con el flujo del tiempo. Las oportunidades parecen aparecer en el momento justo, como si el universo respondiera a su disposición interna. Esta percepción no es magia externa, sino alineación energética. Su disposición a arriesgar abre puertas que la duda mantiene cerradas. La vida responde al movimiento, y Sagitario encarna ese principio con intensidad. Hay en su esencia una tensión constante entre el impulso de ir más lejos y la necesidad de comprender profundamente lo que ya ha vivido. Esa tensión puede convertirse en motor o en dispersión, dependiendo de su nivel de conciencia. Cuando logra equilibrarla, se convierte en un viajero sabio, capaz de avanzar sin perder la profundidad de cada experiencia. Entonces su camino deja de ser solo expansión y se vuelve también integración. El miedo, en su caso, no desaparece completamente, pero cambia de función. Deja de ser una barrera para convertirse en señal de frontera evolutiva. Allí donde aparece el temor, Sagitario aprende a reconocer un umbral de crecimiento. Esa reinterpretación transforma su relación con la vida. Ya no evita lo desconocido, lo reconoce como parte natural de su desarrollo. A nivel espiritual, Sagitario encarna la idea de que la existencia es un proceso de ampliación constante de conciencia. No está destinado a permanecer en una sola comprensión del mundo, sino a atravesar múltiples niveles de percepción. Cada etapa de su vida es una expansión de la anterior, una versión más amplia de su visión, una profundidad mayor de su comprensión. Cuando finalmente integra todos estos aspectos, su avance sin miedo se convierte en una expresión pura de su esencia. Ya no es impulso desordenado ni simple entusiasmo. Es movimiento consciente alineado con una verdad interna que lo trasciende. En ese estado, Sagitario deja de ser solo un buscador y se convierte en un canal vivo de expansión, recordando con cada paso que la vida solo revela su grandeza a quienes se atreven a caminar hacia ella sin retroceder ante la vastedad de lo desconocido.